Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bien, estamos en conexión con la doctora Gabriela Dueñas. Doctora, muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Retrovisor, bienvenida a Radio Independencia. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Enrique? Un gustazo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a decirle a la gente la verdad, ¿no? Estamos repitiendo la nota porque tuvimos un problema con la grabación anterior y por ahí en la conversación eso se deja traslucir. Entonces, dejémoslo aclarado. Así que te debo el doble agradecimiento por poder hacer nuevamente la nota, ¿no? Así que, bueno, por favor, Enrique. Estamos entrando en comunicación con la doctora Gabriela porque vemos en la gente alteraciones en su personalidad, gente que en su conducta antes enarbolaba el criterio de la patria es el otro y hoy están diciendo que se jodan por esto, que se jodan por lo otro. ¿Qué nos está pasando, doctora? Bueno, yo creo, Enrique, que de alguna manera esto remite a lo que estás planteando a la famosa batalla cultural, que hace mucho tiempo ya insistimos en que hay que dar, ¿no? Esta batalla en la que entendamos de una buena vez que somos sujetos sociales, somos sujetos comunitarios, somos comunidad, ¿sí? Y que en la medida en que no lo entendamos, que es lo que parece que viene sucediendo con esta pandemia neoliberal, cuyo síntoma es el COVID, este virus va a seguir avanzando, mutando, haciendo desastres, que, bueno, evidentemente nos está interpelando como sociedad, poniendo al desnudo lo que generan estas lógicas neoliberales que desgarran, destrozan la red social y pretenden hacernos creer, desde una perspectiva así muy narcisista, donde el ser humano se prende rápidamente, que somos individuos que nos podemos salvar solos, que nos podemos descontextualizar, deshistorizar, y bueno, y podemos incluso dejar de ver lo que nos está ocurriendo e insistir con esto de la felicidad, de la revolución de la alegría que nos señalaba, no sé si recuerdan, nuestro expresidente, que cuando andaba cada vez todo más oscuro, nos decía, estamos mal pero vamos a estar bien, o sea, la renegación, ¿no? Es un mecanismo de defensa que en psicología, en salud mental, nosotros lo vinculamos mucho con la locura, ¿no? Y bueno, la locura a veces pone en una situación de altísimo riesgo, tanto al sujeto como a terceros, ¿no? Por falta de lectura de lo que se llama principio de realidad. Y cuando uno no está conectado con la realidad, sino con sus propias formaciones, pueden ocurrir tragedias, como la que estamos viendo que sucede en Brasil, en todos los países de nuestro entorno, ¿no? Porque incluso esta tragedia brasilera, que está así como... Doctora, se está cortando el audio. ¿Usted me escucha bien a mí? Sí, te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, hablábamos de esta cuestión de la negación y que usted vinculaba con la locura, ¿no? Yo, buscando por ahí, con otro apetito, nada que ver con esto, estaba buscando sobre inteligencia ética, a ver si encontraba algo sobre inteligencia ética, y no encontraba. En realidad lo que encontré sobre inteligencia ética es cosa de coach de empresa, ¿no? No, claro, y eso tiene que ver también con estas lógicas neoliberales. Mira, la relación entre lo ético, la ética con la inteligencia es que a la ética se la conoce como esa rama de la psicología que reflexiona acerca de lo que está bien y de lo que no estaría bien, ¿no? Frente a lo cual hay distintos criterios. ¿Quién es la que te indica que está bien y que no está bien? La inteligencia, ¿sí? Al identificar lo verdadero de lo falso, supuestamente le permite a la voluntad del sujeto luego elegir lo verdadero, que sería sinónimo o se identifica con lo bueno. Ahora bien,
Cuando nosotros estamos sometidos a una situación de un nivel de angustia, de muerte terrorífico, lo que se ve afectada justamente es la inteligencia, la capacidad, ¿sí?, de percibir la realidad tal cual es. Por eso hablábamos de locura. En su lugar, la percepción de la realidad se sustituye por una formación alucinatoria o delirante, en donde no se percibe la realidad tal cual es, sino como en todo caso uno la puede soportar. Y esto le impide, por lo tanto, a continuación a la voluntad tomar buenas decisiones, ¿sí? Porque como no conoce lo verdadero, ¿sí?, la información está, como dicen, ¿no?, muy distorsionada, y esto además está, digamos, promovido también por los medios masivos de comunicación, por las redes. Hay tanta información confusa, hay tanto además desconocimiento, hay tanta intencionalidad electoralista detrás de algunos medios, que realmente lo que se termina generando es un estado de confusión generalizada que da cuenta de estas elecciones colectivas como la que estamos viendo en este fin de Semana Santa, donde casi 2 millones de personas en nuestro país circulan hacia zonas turísticas, mientras estamos asistiendo a un rebrote, o mejor dicho, un estallido de esta segunda ola explosivo, tal como lo indicaba nuestro viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que era llamativo este contraste entre la explosión de casos y la cantidad de gente circulando hacia centros de turismo, como si aquí no pasara nada. Claro. O sea, hay dos lecturas de la realidad, ¿se entiende? Si uno no se pone en el lugar de lo que están viendo los otros, no puede entender cómo es que uno conduce, circula hacia la muerte. Y la única manera de entenderlo es esta, ¿no? Pudiendo apelar a conceptos como el de la inteligencia está contaminada, está impactada, está dañada la inteligencia de los seres humanos por este terror, temor a la muerte, y además se le suma esto, esta permanente comunicación de parte de los medios que genera aún más confusión, a lo que se le suma además ciertas incertidumbres e información que llega de manera compleja, porque también es cierto que esta pandemia es inédita y los científicos van sobre la marcha descubriendo cosas y nos van informando de cosas que a veces pueden también sumar a la confusión, ¿no? Por eso me parece fundamental que desde medios como el tuyo se trate de ayudar a la gente a contactarse con la información correcta, la que está, digamos, respaldada por las ciencias, de modo tal que podamos luego con la voluntad tomar decisiones que tengan que ver con la vida y no con la muerte, ¿no? Y hablando de ética, si me permitís, Enrique, claro, te voy a convocar, ¿no?, a quienes nos estén escuchando a repensar o a releer a un pensador de la modernidad que se llamaba Immanuel Kant, que es un pensador que a mí se me viene mucho a la cabeza en los últimos tiempos, porque él justamente, mira, nos planteaba esto que tiene que ver con la relación entre la inteligencia y la voluntad. Cuando se le plantea a Kant esto de escribir o de producir acerca de qué es lo bueno, qué está bien y qué no está bien a la hora de decidir nuestras conductas sociales, él apelaba a la inteligencia y decía, bueno, miren, para poder definir qué está bien y qué no, habría que apelar a dos grandes, él les llamaba imperativos categóricos, ¿no?, que guiarían nuestra inteligencia en las posibilidades de discernir luego con la voluntad y optar por lo bueno. Estos dos imperativos fundamentalmente, uno se llama el imperativo de lo universal, ¿sí? Y es algo muy sencillo, es un ejercicio que deberíamos practicar todos. Y es, cada vez que tenemos que tomar una decisión o hacer algo, tratar de pensar qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo. Digo, esto es muy interesante en tiempos como el actual, donde yo digo, me saco el barbijo un ratito, me junto con mi amiga a tomar un cafecito. Total, ¿qué va a pasar si yo me junto con mi amiga? ¿Sí? Ahora, claro, si uno lo eleva a la categoría universal, como decía Immanuel Kant, y antes de tomar la decisión pensaría por un minuto qué pasaría si todos y cada uno de nosotros hiciéramos lo mismo, sería realmente de terror, que es un poco lo que uno ve que está pasando, ¿no? Cada uno piensa en sí mismo y no lo eleva a la categoría universal. Entonces cada uno evalúa sus propias conductas como éticamente correctas porque no las ha elevado a la categoría universal y se ha quedado
en ese pensamiento que nos propone el neoliberalismo individualista, ¿sí? Donde el otro no existe ni como patria ni como nada. Y el segundo imperativo categórico que nos planteaba Kant, que también creo que es más que pertinente en estos tiempos, por algo me vengo acordando tanto de él, es el imperativo que nos lleva a sostener que ninguna conducta que utilice a un ser humano como un medio para y no como un fin en sí mismo es éticamente correcta o buena o adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo justificar la muerte de nadie como medio para, por ejemplo, ganar elecciones, claro, o medio para, no sé, llevar adelante intereses sectoriales. No, no, no. Si se usa un ser humano como medio para esto, desde el punto de vista ético, es incorrecto, aunque sea yo misma, aunque claro. yo elija usarme a mí misma de medio, Kant decía eso no es correcto porque los seres humanos son un fin en sí mismos y nunca un medio para. Fíjate vos que filosofía profundamente humanista y que bien, y que tampoco es muy complejo poderla tener presente hoy en día. Él inauguró la modernidad con esta ética, ¿no? Pero bueno, estamos en tiempos postmodernos donde sabemos, ¿no?, cómo avanzó el capitalismo, el liberalismo, y se transformó en este neoliberalismo feroz que de seguir así nos va a llevar a todos a la tumba, ¿no? Claro, 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 más que el virus. A ver, yo buscando sobre inteligencia ética, encontré en la Fundación Getúlio Vargas de Brasil un webinar sobre inteligencia emocional. No es lo Y mismo, no es lo mismo. no, claro, Las no, no, emociones, no, 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 no. las emociones son sentimientos que aparecen en los sujetos, pero que no están estrechamente ligados con la No, inteligencia. sin duda, Sí, sin duda, sin duda, sin duda, eso, absolutamente. Es un poco una decepción mi búsqueda, ¿no? Pero bueno. claro. Pero me encontré con un cuadrito, el Buca Ivani, que me resultó interesante, a pesar de todo, y dice que la gente después de la Segunda Guerra Mundial tuvo una tendencia de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad. Y que después de la pandemia, esto se ha transformado en fragilidad, en ansiedad no lineal y se ha tornado incomprensible la masa, digamos, ¿no? Y a ver, yo lo vinculo esto con una comparación que en algunos talleres de política me ha tocado explicar, y es que, ¿qué es la política? ¿No? Si nosotros nos ponemos por ejemplo, a criar vacas, entonces los asociamos, la doctora Gabriela Dueñas con Enrique Box, se asocian y se ponen a criar vacas, y yo soy partidario de la política de criarlas bajo techo, y la doctora Gabriela Dueñas prefiere la política de criarlas sueltas en el campo y que vayan comiendo el pasto, etcétera, etcétera. Esas son dos políticas. Ahora, si nosotros empezamos a analizar, a darle a los animales para que crezcan más rápido cancerígenos, no estamos hablando de una política, estamos hablando de una estafa, de un crimen. Sí, a ver, Enrique, yo lo primero que te quiero aclarar es que, como yo entiendo la política está en todo, inclusive en las Sí, sin acciones duda. criminales, responden a determinado tipo de políticas, pero la política se juega en todos los ámbitos, ¿no? Digo, porque vos decís, cuando se avanza de manera criminal sobre la vida de los otros, eso no es política. Sí, también es política. Es una política que responde a una ideología que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el darwinismo social. Sálvense quien pueda, se salvarán los más fuertes, ¿no? El darwinismo, lo que explicaba Darwin para los animales, bueno, trasladado a la sociedad. Lo cual hace que los sectores más vulnerables, por razones económicas, culturales, psicosociales, como quiera llamarle, esos sectores están absolutamente más expuestos, y por eso, desde esta perspectiva tan sesgada, tan egocéntrica, tan desconsiderada con respecto
a aquellos que están justamente además en situaciones de vulnerabilidad, porque las propias políticas neoliberales, por ejemplo en nuestro país, los dejó más expuestos que nunca, como la cantidad de pobres con las que nos encontramos cuando asumió el actual gobierno, están absolutamente más expuestos a este COVID porque están peor alimentados, porque no tienen formas de hacer el aislamiento como se indica, porque bueno, algunos no tienen ni siquiera acceso a la conectividad como para continuar educándose, para comunicarse, para estar informados, para ni siquiera anotarse los planes de vacunación. Entonces, fíjate vos qué perverso, ¿no?, de parte de esos sectores, y ahí yo también evoco a Christine Lagarde cuando decía, bueno, hay algunos que sobran, ¿no? Entonces, claro. Los viejos se tienen que morir. Exactamente. Entonces, pero no empezaba por ella. No empezaba por ella. Por supuesto. Entonces ya no sé, el problema de la redistribución no estaría en juego, porque si eliminamos a grandes sectores de la población y nos quedamos unos pocos los mejores, volviendo a los griegos, a esta aristocracia, ¿no? Los buenos, los mejores, claro, los que tenemos más poder económico, entonces ya no habría problemas con la redistribución, porque como si nos quedamos poquitos, pero bueno, lamentablemente hay otras políticas, lamentablemente para ellos, y para todos, porque la verdad es que la estamos padeciendo con mucho dolor, quienes consideramos que de eso no se trata, que todos nos merecemos y tenemos el derecho de estar incluidos en una sociedad y ser objeto de políticas que nos cuiden a todos y a todas sin que quede nadie afuera, nadie, ni siquiera esos aristócratas, por volver a la terminología griega, que se creen superiores o mejores que el resto. Porque las políticas que hoy impulsamos realmente son políticas inclusivas, donde no se discrimina a la hora de dar vacuna entre aquel que militaba en contra de la vacuna y aquel que trataba de hacer entender que lo mejor que nos podía pasar era que tuviéramos las vacunas. Hoy, cuando los trabajadores de la salud se juegan la vida en los hospitales, no le preguntan al que llega a la UTI si el tipo respetó o no las medidas sanitarias que se le estaban pidiendo, sino que luchan por salvarle la vida, sea como sea. Digo, estos son, en las prácticas cotidianas, digamos, o suponen la implementación de estas políticas inclusivas que parten de la idea de que todos y todas somos sujetos de derecho y que no podemos dejar a nadie afuera, porque nada se construye dejando a algunos afuera, a esos nadie de los que hablaba Galeano, ¿no? O esa niñita que hace poco nos visibilizó ciertos sectores de nuestra sociedad que no tienen ni siquiera registro de documento de identidad, o sea, ni siquiera figuran como ciudadanos, ¿no? Así es, así es. Tiene todas las obligaciones y ningún derecho. Doctora, yo cada vez que he tenido oportunidad de entrevistarla, me doy cuenta que lo que no fue una entrevista, fue una clase magistral. Ay, bueno, así que, no. Así que estamos pensando juntos. Pensando juntos y ojalá sirva para seguir pensando, ¿no? Esto de los imperativos categóricos de Kant me parece, y te agradezco la oportunidad de que me ayudes a recordarlos y que queden flotando, ¿no? En aquellos quienes nos escuchan, ¿no? Antes de hacer algo, pensar qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo. Claro. Y antes de hacer algo, pensar si mi conducta está poniendo en juego la vida de un ser humano, entonces eso no está bien éticamente. Y no tiene justificación. En la entrevista fallida que tuvimos, usted me hizo una aclaración muy humana, muy pertinente, con relación al mal llamado distancia social, ¿no? Exactamente, porque estábamos hablando de estas tergiversaciones, confusiones a las que nos empujan los medios de comunicación e incluso errores de comunicación del gobierno, ¿no? Cuando instala la idea del distanciamiento social. La verdad es que el distanciamiento social sí es absolutamente nocivo, tanto para la vida de los sujetos como para la vida comunitaria, porque los seres humanos, por definición, somos seres sociales. Y lo cierto es que los especialistas en salud, en COVID, etcétera, jamás nos han pedido que nos distanciemos socialmente. Al contrario, más que nunca tenemos que pensar en nosotros, en términos comunitarios. La primera persona del plural es la única que le va a poder ganar al COVID. Entonces, lo que nos piden es el distanciamiento físico. Exacto. Lo que nos piden es evitar la presencialidad. Y esto es lo que nos está costando muchísimo a grandes sectores de la sociedad, que parece ser que no entendemos
que también se puede, por lo menos por un tiempo, mantenerse presencialmente aislado, físicamente aislado, y compensarlo aquellos que tenemos la suerte, porque lamentablemente esto debería estar garantizado por el Estado y no lo fue así durante la gestión pasada, que desmanteló, entre otras cosas, la conectividad. Hoy, en tiempos como el que estamos viviendo, deberíamos apostar a la virtualidad, a la conectividad, como estamos haciendo en este momento, para más que nunca retejer y fortalecer la red social. Claro. Y no en su lugar insistir con la presencialidad, ¿no? Tema de debate incluso en instancias de militancia política, donde todo un tema, ¿no? Cómo militar sin ganar las calles físicamente. Es toda una interpelación que nos está costando mucho entenderlo, y que si uno tuviera que apelar a categorías del campo de la psicología para darle una explicación, bueno, no nos quedan otras que categorías que refieren a la infancia y a la adolescencia, etapas de la vida donde no podemos pensar más allá de aquello que tenemos la posibilidad de tocar con las manos, ¿no? Lo que nosotros llamamos el pensamiento concreto, operatorio concreto. Y lo cierto es que si hay algo que supuestamente nos diferencia del resto de los seres vivos, supuestamente, porque a la larga vamos a terminar viendo que no están así, debería ser la capacidad de pensamiento abstracto, formal, ¿no? Que no requiere, que no necesita del contacto físico, concreto, sensorial, el estar tocándose, para poder dar clases, para poder militar, para poder compartir amorosamente un encuentro entre amigos y amigas. Pareciera ser que a muchos sectores de la población adulta no han alcanzado ese nivel de pensamiento e insisten con la presencialidad, y bueno, mientras tanto el COVID aprovecha y hace de las suyas. Por eso yo digo que el COVID se comporta de manera más inteligente que el ser humano, lamentablemente, por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Bueno, yo le agradezco, pero infinitamente, esta sesión de su sábado a la mañana, su descanso, para ponernos en claro algunas cuestiones que la vida nos está distorsionando, ¿no? Los medios de comunicación, etcétera. Muchísimas gracias, doctora. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo grande también para el doctor Jorge Rashid, gran compañero, gran comunicador, además de todo, ¿no? Así es, te lo traslado. Bueno, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia